Mi nuera, directora de banco, me humilló en público solo porque pedí retirar $80. Ella sonrió con desprecio. Aquí no atendemos a gente de la calle. Minutos después, hice una solicitud por $260.000. Todo el banco se puso de pie. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde estás viendo esto, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Michael, y a mis 63 años, creía haber visto lo peor de la naturaleza humana. Me equivocaba. Era una mañana de martes de octubre cuando entré en First National Bank, la misma sucursal donde llevaba más de 20 años operando. El aire de otoño era fresco y yo llevaba mi ropa de siempre, una camisa de franela gastada, unos vaqueros desteñidos y las botas de trabajo que tenía desde hacía casi una década. Eran cómodas, familiares, como viejos amigos que habían caminado conmigo durante incontables días. Necesitaba retirar $80 para comprar comida y para mi visita semanal al barbero. Nada especial, solo lo suficiente para pasar la semana. Al acercarme al mostrador de los cajeros, vi una cara familiar detrás del escritorio de la directora. Rebecca, mi nuera, estaba sentada allí revisando unos documentos, con su pelo rubio perfectamente peinado y su traje de negocios azul marino impecable y profesional. Levantó la mirada y me vio durante un instante. Nuestras miradas se cruzaron y yo esperaba al menos un gesto educado de reconocimiento. En cambio, apartó la vista rápidamente, como si no me hubiera visto en absoluto. Sentí que se me formaba un pequeño nudo en el estómago, pero lo dejé pasar. Tal vez solo estaba ocupada. Esperé en la fila detrás de otros 2 clientes, cambiando el peso de un pie al otro. El banco se sentía diferente de alguna manera, más frío, más impersonal de lo que recordaba. Cuando llegó mi turno, me acerqué a la joven cajera con una sonrisa. «Buenos días», dije, sacando mi gastada cartera de cuero. «Me gustaría retirar $80 de mi cuenta corriente, por favor». La cajera, una chica que no podía tener más de 25 años, me miró con un desprecio apenas disimulado. Miró hacia el escritorio de Rebecca y luego volvió a mirarme. «Documento de identidad y tarjeta bancaria, por favor». Le entregué mis documentos, notando cómo los manipulaba como si pudieran contaminarle las uñas perfectamente arregladas. Tecleó algo en su ordenador, frunció el ceño y luego siguió tecleando. «Señor, su cuenta muestra un saldo de...». Se detuvo, mirando la pantalla confundida. «Bueno, muestra que tiene fondos suficientes, pero necesito la aprobación de la directora para esta transacción de $80. «¿Por qué?», pregunté, sinceramente desconcertado. «Llevo más de 20 años en este banco». Sin esperar mi respuesta, ella llamó en voz alta. «Rebecca, necesito aprobación de la directora para este cliente». Todo el banco pareció quedarse en silencio. Otros clientes se giraron para mirarme, con expresiones que iban de la curiosidad al juicio. Sentí como las mejillas me ardían de vergüenza mientras Rebecca se levantaba lentamente de su escritorio, alisándose la falda mientras caminaba hacia nosotros. Cuando llegó al mostrador, no me miró directamente. En lugar de eso, habló con la cajera como si yo no estuviera justo allí. «¿Cuál es el problema, Jennifer? Este caballero quiere retirar $80, pero por su aspecto y la actividad inusual en la cuenta, pensé que debía encargarse usted». Entonces Rebecca por fin me miró, y lo que vi en sus ojos hizo que se me hundiera el corazón. No era solo indiferencia. Era asco, como si yo fuera algo desagradable que acababa de pisar. «Ah», dijo, con una voz que se escuchó claramente por todo el vestíbulo del banco. «Es mi suegro». La forma en que lo dijo hacía pensar que estaba anunciando la presencia de una cucaracha. Varios clientes se giraron para mirar, y sus conversaciones murieron a mitad de frase. Sentí todos los ojos de aquel banco clavándose en mí, juzgándome, considerándome insuficiente. Rebecca cruzó los brazos y me miró de arriba abajo, deteniendo la mirada en mis botas gastadas y mi ropa desteñida. Entonces, con una sonrisa que nunca le llegó a los ojos, pronunció las palabras que me perseguirían durante días. «Aquí no atendemos a gente de la calle»,
dijo, con la voz cargada de desprecio. Quizá debería probar en la casa de cambio de la calle de abajo. Allí son más flexibles con personas de su condición. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí de pie, con la cartera todavía en la mano, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. En ese momento, yo no era un hombre que había trabajado duro toda su vida, que había criado una familia, que había construido algo importante con sus propias manos. Solo era un anciano con ropa vieja siendo humillado públicamente por su propia nuera. Podía escuchar los susurros a mi alrededor. Pobre anciano. ¡Qué vergüenza! Aunque ella tiene razón, míralo. Sentí la garganta cerrada y, durante un momento aterrador, pensé que podría echarme a llorar allí mismo, delante de todos. La joven cajera se esforzaba por no sonreír, disfrutando claramente del espectáculo. Otros empleados del banco habían dejado lo que estaban haciendo para mirar. Rebecca seguía allí, con los brazos cruzados, esperando que me marchara. Su expresión era de satisfacción arrogante, como si acabara de resolver un problema desagradable. En sus ojos pude ver lo que la esposa de mi propio hijo pensaba realmente de mí. Que yo no era más que una vergüenza, una carga, alguien a quien, como mucho, había que tolerar. Guardé cuidadosamente la cartera en mi bolsillo, con las manos más firmes de lo que me sentía por dentro. Miré a Rebecca una última vez, memorizando su rostro, la frialdad de sus ojos, la forma en que se sostenía como si fuera muchísimo mejor que yo. Gracias por dejar clara su postura, dije en voz baja, apenas por encima de un susurro. Luego me di la vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo el peso de cada mirada, cada susurro, cada juicio. Mis piernas se sentían pesadas y cada paso parecía resonar en el repentino silencio del vestíbulo del banco. Al empujar las puertas de cristal y volver a salir a la mañana de octubre, respiré hondo el aire fresco. El nudo en mi estómago se había convertido en algo más grande, algo que me presionaba el pecho y me dificultaba respirar con normalidad. Me quedé un momento en la acera, viendo a la gente pasar, seguir con sus vidas normales. Ninguno de ellos sabía lo que acababa de ocurrir dentro de aquel banco. Ninguno sabía que la esposa de un hijo acababa de arrancarle lo último de dignidad a un anciano delante de desconocidos. Pero mientras estaba allí, algo empezó a cambiar dentro de mí. El dolor seguía ahí, afilado y en carne viva. Pero debajo de él, algo más estaba creciendo. Algo que llevaba mucho tiempo dormido. Rebecca había cometido un error ese día. Uno grande. Pensaba que sabía quién era yo. Pensaba que entendía lo que yo representaba. Pero solo había visto lo que yo quería que viera, lo que había elegido cuidadosamente mostrarle al mundo. Mientras caminaba despacio de regreso a mi vieja camioneta, no pude evitar sonreír apenas un poco. En unos días, volvería a ese banco. Y cuando lo hiciera, Rebecca iba a aprender algo sobre sacar conclusiones precipitadas. El camino de vuelta a casa desde el banco se sintió más largo de lo normal. Mis manos apretaban el volante de mi camioneta Ford de 1998, una camioneta que había visto días mejores, pero que seguía funcionando como un sueño. La pintura azul desteñida y las manchas de óxido contaban una historia de años de trabajo honrado, de cargar madera y herramientas, de ser una compañera fiable durante décadas de madrugones y noches largas. Al entrar en mi camino de entrada, miré mi casa, una modesta vivienda de 2 plantas con revestimiento blanco que necesitaba una nueva mano de pintura. El césped estaba bien cortado, el jardín bien cuidado, pero nada en ella gritaba riqueza o éxito. Igual que todo en mi vida, estaba diseñada para pasar desapercibida, para no llamar la atención. Me quedé sentado en la camioneta unos minutos después de apagar el motor, todavía procesando lo que había pasado en el banco. Las palabras de Rebecca resonaban en mi mente. Aquí no atendemos a gente de la calle. El desprecio en su voz, la satisfacción en sus ojos mientras me humillaba delante de desconocidos. No tenía ni idea de con quién estaba hablando. Al entrar en mi casa, fui hacia la pequeña oficina que tenía en el dormitorio del fondo. Era una habitación sencilla, con un escritorio, un archivador y un ordenador más viejo que la mayoría de los teléfonos inteligentes.
Pero dentro de aquel archivador había documentos que contaban una historia muy distinta a la que Rebecca creía conocer. Saqué una carpeta etiquetada como propiedades y extendí su contenido sobre el escritorio. Escrituras, documentos hipotecarios, estados de inversión, piezas de un rompecabezas que muy pocas personas habían visto completo. La primera propiedad que compré fue un pequeño dúplex en 1981. Entonces tenía 24 años, estaba casado con mi difunta esposa, Sara, y nuestro hijo David apenas estaba aprendiendo a caminar. Vivíamos al día. Pero yo había notado algo en aquel dúplex. Estaba en un barrio que el ayuntamiento había marcado para desarrollo, aunque la mayoría de la gente aún no lo sabía. Recordaba la noche en que le conté a Sara mi plan para comprarlo. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, rodeados de facturas y juguetes de bebé, intentando averiguar cómo llegar a fin de mes. Michael, apenas podemos pagar este apartamento, había dicho ella, con la voz cansada pero paciente. ¿Cómo vamos a comprar un edificio entero? Confía en mí esta vez, cariño, le respondí, tomándole la mano al otro lado de la mesa. He estado siguiendo las reuniones del ayuntamiento. Sé hacia dónde va este barrio. Y ella confió en mí, bendito sea su corazón. Juntamos hasta el último centavo que teníamos para el pago inicial, y yo acepté un segundo trabajo, conduciendo un camión de reparto los fines de semana para poder pagar la hipoteca. Durante 2 años, vivimos a base de fideos instantáneos y productos de marca blanca. Pero lo conseguimos. Cuando la ciudad anunció el nuevo centro comercial a 3 calles de distancia, el valor de las propiedades de nuestro barrio se duplicó casi de la noche a la mañana. Vendimos aquel dúplex y compramos 2 propiedades más con las ganancias. Ese fue el comienzo. Durante las siguientes 4 décadas, construí en silencio una cartera inmobiliaria que se extendía por 3 estados. Siempre comprando propiedades que otros pasaban por alto. Siempre viendo potencial donde otros veían problemas. Reinvertí cada beneficio, viví con modestia y vi crecer mis inversiones. Sara entendía lo que estábamos construyendo juntos. Nunca necesitó ropa de diseñador ni coches lujosos. Era feliz con nuestra vida sencilla, sabiendo que estábamos asegurando nuestro futuro y el futuro de David con cada decisión inteligente que tomábamos. Cuando murió de cáncer hace 5 años, pensé que David apreciaría los sacrificios que su madre y yo habíamos hecho. Pensé que entendería el valor de vivir por debajo de tus posibilidades, de construir algo duradero en lugar de presumir. En cambio, se casó con Rebecca. Saqué otra carpeta, esta con extractos bancarios y carteras de inversión. Números que harían que a la mayoría se le abrieran los ojos con incredulidad. Los bienes raíces no fueron mi único proyecto. Con los años, invertí en silencio en pequeños negocios, compré acciones de empresas antes de que se convirtieran en nombres conocidos y puse dinero en oportunidades que otros eran demasiado orgullosos o demasiado impacientes para considerar. La ironía no se me escapaba. Rebecca trabajaba en un banco rodeada de dinero todos los días, tomando decisiones sobre la vida financiera de otras personas. Y, aun así, había juzgado por completo de forma equivocada al anciano silencioso que entró con botas de trabajo y pidió $80. Pensé en los primeros años del matrimonio de David y Rebecca. Como ella lo había ido cambiando poco a poco, convenciéndolo de que el éxito significaba aparentar, que el valor de una persona se medía por las apariencias. David empezó a comprar ropa cara, a alquilar coches de lujo que no podía permitirse, a mudarse a un apartamento que estiraba su presupuesto hasta el límite. Cuando venían a cenar en familia, veía los ojos de Rebecca recorrer constantemente mi casa. Su expresión dejaba claro que le decepcionaba lo que veía. Nunca decía nada directamente, pero su lenguaje corporal hablaba por sí solo. La forma en que evitaba sentarse en mi viejo sofá. La forma en que apenas probaba la comida que yo preparaba. La forma en que miraba el teléfono constantemente, como si tuviera un lugar más importante donde estar. David también empezó a cambiar. Mi hijo, que antes me ayudaba con reparaciones en casa y disfrutaba de nuestras conversaciones tranquilas sobre la vida, se volvió distante. Empezó a hacer comentarios sobre que yo necesitaba disfrutar un poco más,
sugiriendo que debería comprar un coche nuevo o renovar mi ropa. «Papá, tienes que pensar en tu imagen», me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones reales. «La gente te juzga por cómo te presentas». Lo que él no entendía era que yo llevaba décadas construyendo mi imagen con mucho cuidado. Quería que la gente me subestimara. Quería que vieran a un trabajador corriente que no representaba ninguna amenaza, alguien a quien no merecía la pena prestar atención. Eso hacía los negocios más fáciles, las negociaciones más sencillas y la vida más tranquila. Pero también significaba que mi propia familia había empezado a verme de la misma manera que todos los demás. Volví a guardar los documentos financieros en sus carpetas y saqué un archivo más. Este contenía correspondencia con mi abogado sobre mi testamento y la planificación de mi patrimonio. Durante años había planeado dejárselo todo a David, confiando en que usaría la herencia con sabiduría y quizá entendería por fin lo que sus padres habían construido juntos. Pero últimamente había empezado a reconsiderar esa decisión. Sentado allí, en mi oficina silenciosa, mirando las pruebas de 4 décadas de planificación cuidadosa e inversiones inteligentes, sentí algo que no había experimentado en años. Claridad. La humillación en el banco no me había roto. Había despertado algo. Rebecca pensaba que sabía quién era yo. Pensaba que entendía mi valor, mi lugar en el mundo. Había emitido su juicio basándose en mi ropa, mi coche y mi carácter reservado. Estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. Abrí mi portátil e inicié sesión en mi cuenta bancaria principal, no en la pequeña cuenta corriente que usaba para los gastos diarios, sino en la que guardaba mi dinero real. El saldo que apareció en la pantalla era el resultado de 42 años de inversión disciplinada, planificación cuidadosa y vida por debajo de mis posibilidades. Era hora de que Rebecca conociera al verdadero Michael. Pero no iba a limitarme a decirle quién era. Eso sería demasiado fácil, demasiado olvidable. Iba a mostrárselo. Y cuando lo hiciera, entendería que humillar a la gente tiene consecuencias. Que juzgar a los demás por su apariencia es un juego peligroso. Que a veces, el anciano silencioso con ropa gastada es exactamente la persona a la que deberías tratar con respeto. Cerré el portátil y me recosté en la silla, sintiéndome más tranquilo de lo que me había sentido en días. Rebecca había empezado algo que no podía terminar. Pero yo sí. Habían pasado 3 días desde el incidente en el banco y no había podido sacarme de la cabeza las palabras de Rebecca. No porque dolieran, aunque dolían, sino porque habían dejado cristalizado algo que llevaba meses sintiendo. Mi propia familia me veía como una carga, una reliquia de una época más sencilla que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Era viernes por la mañana cuando tomé mi decisión. Estaba sentado en la mesa de la cocina, bebiendo café en la misma taza de cerámica que había usado durante los últimos 15 años, cuando el plan llegó a mí con absoluta claridad. No iba a enfrentarme a Rebecca con palabras de ira ni revelaciones dramáticas. No iba a llamar a David para quejarme del comportamiento de su esposa. En lugar de eso, iba a darle exactamente lo que ella creía que quería. Una oportunidad para demostrar su superioridad sobre el anciano de la calle. Pero también iba a mostrarle algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre el poder, sobre el dinero y sobre las consecuencias de juzgar a las personas por su apariencia. Volví a conducir hasta First National Bank exactamente a las 10:30 de la mañana, la misma hora a la que había llegado 3 días antes. Llevaba la misma ropa, los vaqueros desteñidos, la camisa de franela gastada, las botas de trabajo que habían visto días mejores. Todo en mi aspecto decía que yo era exactamente quien Rebecca creía que era. Un hombre de clase trabajadora, de medios modestos, que probablemente vivía al día. El banco estaba más lleno de lo que había estado el martes. Los viernes por la mañana siempre traían más clientes, más movimiento, más testigos para lo que estaba a punto de ocurrir. Me puse en la fila, esperando pacientemente detrás de una mujer con traje de negocios que no dejaba de mirar el reloj y suspirar con impaciencia. Rebecca estaba otra vez en su escritorio, hablando por teléfono con alguien sobre solicitudes de préstamos. Levantó la mirada y me vio en la fila,
y observé cómo su expresión cambiaba de profesionalidad neutral a algo cercano a la molestia. Dijo algo rápido por teléfono y colgó. Luego habló en voz baja con Jennifer, la joven cajera que había trabajado allí 3 días antes. Cuando llegó mi turno, me acerqué a la ventanilla de Jennifer con la misma sonrisa educada de siempre. «Buenos días», dije, colocando las manos sobre el mostrador. «Hoy necesito hacer una transferencia». Jennifer me miró con el mismo desprecio apenas disimulado que había mostrado antes. «¿Qué tipo de transferencia, señor?» «Necesito mover algunos fondos de mi cuenta de ahorros a mi cuenta corriente». $260.000, por favor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Jennifer parpadeó, convencida de que me había oído mal. El cliente detrás de mí dejó de ordenar sus papeles. Incluso el guardia de seguridad junto a la puerta se giró para mirar. «Disculpe, señor». ¿Ha dicho? La voz de Jennifer se apagó. $260.000, repetí con calma. De ahorros a cuenta corriente. Supongo que no habrá ningún problema. El rostro de Jennifer se puso pálido. Miró la pantalla de su ordenador, luego me miró a mí y volvió a mirar la pantalla. Sus manos temblaron ligeramente mientras introducía la información de mi cuenta. Lo que ocurrió después fue exactamente lo que esperaba, pero de alguna manera resultó más satisfactorio de lo que había imaginado. Los ojos de Jennifer se abrieron de par en par cuando la información de la cuenta apareció en la pantalla. Parpadeó varias veces, como si los números pudieran cambiar si miraba con suficiente atención. Luego tragó saliva y miró hacia el escritorio de Rebecca. «Señora», llamó, con la voz más aguda de lo normal. «Necesito asistencia inmediata de la directora». El banco pareció moverse a nuestro alrededor. Las conversaciones se apagaron. Otros cajeros dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Rebecca se levantó de su escritorio, alisándose la falda como lo había hecho 3 días antes. Pero esta vez, su expresión era diferente. Parecía confundida, casi preocupada. «¿Cuál es el problema ahora, Jennifer?», preguntó Rebecca mientras se acercaba al mostrador. Jennifer se inclinó hacia su directora y le susurró algo que no pude oír, pero pude ver cómo el rostro de Rebecca cambiaba cuando las palabras calaron. Su postura segura vaciló. El color se le fue de las mejillas. Entonces Rebecca me miró. Me miró de verdad, como si me estuviera viendo por primera vez. Había desaparecido el desprecio del martes. En su lugar había algo que nunca antes le había visto. Incertidumbre. «Señor», dijo, con la voz cuidadosamente controlada. «Jennifer me dice que quiere transferir una cantidad considerable. Necesitaré verificar personalmente su identidad y la información de su cuenta». «Por supuesto», respondí, sacando mi cartera con la misma calma deliberada que había mantenido durante todo aquel intercambio. «Entiendo que las transacciones grandes requieren supervisión adicional». Rebecca tomó mi documento de identidad y mi tarjeta bancaria con unas manos que no estaban del todo firmes. Caminó de regreso a su escritorio y empezó a teclear, con movimientos rápidos y nerviosos. Podía verla revisando y volviendo a revisar la información en su pantalla. Mientras tanto, la noticia se extendía por el banco. Otros empleados miraban en mi dirección. El gerente de la sucursal había salido de su oficina y observaba desde la distancia. Los clientes empezaban a susurrar entre ellos. Después de lo que parecieron 10 minutos, aunque probablemente solo fueron 3, Rebecca volvió al mostrador. Había recuperado su compostura profesional, pero yo podía ver la tensión alrededor de sus ojos. «Señor Coleman», dijo, usando mi apellido por primera vez en años. «La información de su cuenta es correcta. Sin embargo, una transferencia de esta magnitud requiere documentación y aprobaciones adicionales. ¿Le importaría acercarse a mi escritorio para que podamos completar esta transacción en privado?» La ironía era deliciosa. 3 días antes, había estado deseando manejar mi asunto de la forma más pública posible, asegurándose de que todos en el banco pudieran presenciar mi humillación. Ahora quería privacidad,
discreción, una oportunidad de contener lo que estaba ocurriendo. Estoy cómodo gestionándolo aquí en el mostrador, dije amablemente. A menos que haya alguna razón por la que la transacción no pueda completarse. La mandíbula de Rebecca se tensó de forma casi imperceptible. No, señor. No hay ninguna razón. Volvió a su ordenador y comenzó el proceso de mover $260.000 de una de mis cuentas a otra. Con cada tecla que pulsaba, podía verla sentirse más incómoda, más consciente de que había juzgado la situación de forma completamente equivocada. Pero lo que Rebecca no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que aquello solo era el principio. Los $260.000 que estaba moviendo representaban menos del 2% de mis activos líquidos totales. Era calderilla, una pequeña demostración pensada para llamar su atención. Mientras se procesaba la transacción, observé a los demás empleados del banco intentar fingir que no estaban mirando. Vi a clientes esforzándose por escuchar nuestra conversación. Sentí cómo cambiaba el ambiente mientras la gente empezaba a reconsiderar al anciano silencioso con ropa de trabajo. Cuando la transferencia se completó, Rebecca imprimió un recibo y me lo entregó. Su mano rozó brevemente la mía, y pude sentir lo fríos que estaban sus dedos. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy, señor Coleman?, preguntó, con una voz profesionalmente educada, pero tensa. Hoy no, respondí, doblando el recibo y guardándolo en mi cartera, pero probablemente volveré a principios de la semana que viene. Tengo otros asuntos financieros que atender. Me giré para marcharme, luego me detuve y la miré de nuevo. Ah, y Rebecca, quizá deberías revisar tus políticas de atención al cliente. A veces las personas no son exactamente lo que parecen. Mientras caminaba hacia la salida, podía sentir todos los ojos del banco siguiéndome. Las mismas personas que habían presenciado mi humillación 3 días antes ahora me observaban en un silencio atónito, mientras la historia se invertía por completo. Empujé las puertas de cristal y salí de nuevo al aire otoñal, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. La primera fase de mi plan estaba completa. Rebecca ahora sabía que yo tenía acceso a dinero serio, pero todavía no tenía ni idea de lo serio que era. Más importante aún, estaba empezando a entender que se había creado un enemigo. No por ira ni por rencor, sino por su propia arrogancia y crueldad. Al subir a mi vieja camioneta, me permití una pequeña sonrisa. Rebecca pensaba que la transacción de hoy era importante. Pensaba que $260.000 era impresionante. No tenía ni idea de lo que venía después. El fin de semana pasó despacio, pero usé el tiempo con sabiduría. El sábado por la mañana llamé a mi abogado, Harold Morrison, que llevaba gestionando mis asuntos legales durante más de 20 años. Harold era una de las pocas personas que conocían el alcance completo de mi situación financiera, y siempre había sido discreto al respecto. Michael, dijo al responder el teléfono, justo estaba pensando en ti. ¿Cómo van las cosas? Complicadas, respondí, acomodándome en la silla de mi escritorio. Necesito que investigues algo para mí. Involucra a mi nuera. Le expliqué lo que había pasado en el banco, tanto la humillación del martes como mi respuesta del viernes. Harold escuchó sin interrumpir, haciendo de vez en cuando pequeños sonidos de comprensión o desaprobación. ¿Qué quieres que investigue exactamente?, preguntó cuando terminé. Rebecca trabaja en First National Bank como directora. Quiero saber si ha estado accediendo a la información de mis cuentas de forma inapropiada. También quiero saber si compartió alguno de mis datos financieros con David o con alguien más de la familia. Harold guardó silencio un momento. Eso sería una infracción grave de las normas bancarias si lo ha hecho. ¿Estás pensando en presentar una queja? Tal vez, dije. Pero primero quiero saber exactamente qué ha hecho y cuándo lo hizo. Contactaré con algunos conocidos el lunes. Los registros bancarios están protegidos, pero hay formas de determinar si alguien ha estado accediendo a cuentas que no debería estar mirando. Después de colgar con Harold, pasé el resto del sábado pensando en la dinámica de mi familia durante los últimos años. ¿Cuándo había empezado a cambiar David?
¿Cuándo había comenzado de verdad la distancia entre nosotros? Al mirar atrás, podía situarlo unos 6 meses después de que se casara con Rebecca. Antes de eso, David pasaba por casa cada pocas semanas, me ayudaba con proyectos, me pedía consejos sobre el trabajo o la vida. Teníamos el tipo de relación que siempre había esperado tener con mi hijo. Pero, poco a poco, esas visitas se volvieron menos frecuentes. Nuestras conversaciones se hicieron más cortas, más superficiales. David empezó a hacer comentarios sobre mi estilo de vida, sugiriendo que debería gastar más dinero en mí, actuando avergonzado por mi forma sencilla de vivir. En aquel momento, lo atribuí a la evolución normal de un joven que empezaba su propia familia. Pero ahora me preguntaba si había habido una influencia más deliberada. El domingo por la mañana hice algo que no había hecho en meses. Llamé a David. «Hola, papá», respondió, sonando sorprendido. «¿Cómo estás?» «Estoy bien, hijo. Me preguntaba si tú y Rebecca querríais venir a cenar esta semana. Hace tiempo que no nos sentamos todos juntos». Hubo una pausa. Pude oír la voz de Rebecca de fondo, aunque no logré entender las palabras. «En realidad, papá, esta semana estamos bastante ocupados. Rebecca tiene unos proyectos importantes en el trabajo y yo estoy haciendo horas extra con la cuenta Henderson. Tal vez podamos hacer algo el mes que viene». «¿El mes que viene?» Con ellos siempre era el mes que viene. «Claro», dije. «¿Cómo van las cosas en el banco para Rebecca?» Parecía estresada cuando la vi allí el viernes. Otra pausa, esta vez más larga. «¿Fuiste a su banco, papá?» «Sabes que eso la incomoda. Ella intenta mantener límites profesionales». «¿Límites profesionales?» Como si reconocer a su suegro fuera algún tipo de violación ética. «Lo entiendo», respondí. «Solo necesitaba resolver unos asuntos bancarios. Nada personal, ¿verdad? Bueno, quizá podrías usar otra sucursal la próxima vez. Rebecca trabaja muy duro para ganarse el respeto en ese lugar. Y que familiares aparezcan pidiendo trato especial no ayuda a su imagen». «¿Trato especial?» ¿Eso era lo que él creía que había pasado? «Lo tendré en cuenta», dije. «Dale recuerdos a Rebecca». Después de colgar, me quedé sentado en mi cocina durante mucho tiempo, mirando al patio trasero. La conversación había confirmado lo que sospechaba. Rebecca le había contado a David su versión de lo ocurrido en el banco, y no era la verdad. El lunes por la mañana, Harold me llamó con información que me heló la sangre. «Michael, esto no te va a gustar», dijo sin rodeos. Mi contacto en la Comisión Bancaria Estatal revisó algunos registros. «Rebecca ha estado accediendo regularmente a la información de tus cuentas durante los últimos 18 meses. Sentí como apretaba el teléfono con más fuerza. «¿Con qué frecuencia?» «Mensualmente, a veces más. Ha estado revisando tus saldos, tu historial de transacciones, todo. Y, Michael, solo ha estado mirando tu pequeña cuenta corriente, la que usas para gastos diarios. No tiene ni idea de tus otras cuentas». Las piezas empezaban a encajar. Rebecca había estado espiando mis finanzas, pero solo había visto una parte del cuadro. Basándose en la información limitada a la que tenía acceso, había concluido que yo apenas salía adelante económicamente. «¿Hay más?», continuó Harold. «También te ha hecho varias verificaciones de crédito y ha accedido a información de cuentas de otros familiares. Tu prima Marta, tu sobrino James, incluso Ellen, la hermana de tu difunta esposa». Sentí náuseas. «¿Eso es legal?» «En absoluto. Es un delito federal. Los bancos tienen protocolos estrictos sobre cuándo y por qué los empleados pueden acceder a la información de los clientes. La curiosidad personal y los chismes familiares no son motivos comerciales legítimos. Entonces, ha estado creando un perfil financiero de toda nuestra familia. Eso es exactamente lo que parece. Y, Michael, por el momento en que se hicieron esas búsquedas, creo que ha estado compartiendo esa información con otros. Las búsquedas suelen ocurrir justo antes de reuniones familiares o festivos.
Pensé en el último año y medio. En cómo las conversaciones en las cenas familiares habían empezado a incluir comentarios sutiles sobre dinero, como los parientes hacían observaciones casuales sobre quién iba bien económicamente y quién estaba pasando dificultades, como David había empezado a tratarme como si necesitara asesoramiento financiero o ayuda para gestionar mis asuntos. Rebecca no solo había violado mi privacidad. Había estado manipulando la percepción que toda mi familia tenía de mí, usando información privilegiada para crear una narrativa que servía a sus intereses. ¿Cuáles son mis opciones?, le pregunté a Harold. Podrías presentar una denuncia penal. Con tanta evidencia, la comisión bancaria tendría que investigar. Rebecca casi con seguridad perdería su trabajo y enfrentaría consecuencias legales graves. ¿Y qué conseguiría eso? Justicia, sugirió Harold. Ella violó la ley, Michael. Violó tu confianza y tu privacidad de la peor manera posible. Lo pensé por un momento. Déjame preguntarte otra cosa. Si quisiera transferir una cantidad significativa de dinero a esa cuenta corriente, la que ella ha estado vigilando, ¿aparecería en su próxima búsqueda? Harold soltó una pequeña risa. Oh, definitivamente aparecería. Cualquier depósito o transferencia grande genera alertas automáticas en su sistema. Lo sabría en cuestión de horas. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando para llamar de verdad la atención de alguien? En una sucursal pequeña como First National, cualquier cosa por encima de $50,000 se notaría. 1 millón los dejaría paralizados. Sonreí por primera vez desde que empezó todo aquel calvario. Harold, quiero que prepares los documentos para una transferencia financiera importante y quiero que documentes todo lo que Rebecca ha hecho, pero no presentes ninguna queja todavía. Quiero manejar esto a mi manera primero. Michael, ¿qué estás planeando? Estoy planeando darle a Rebecca exactamente lo que ha estado buscando. Acceso completo a mi información financiera. A toda. Harold guardó silencio durante un largo momento. Te das cuenta de que, una vez que hagas esto, no habrá vuelta atrás. Toda tu familia va a conocer tu riqueza. Bien, dije. Ya es hora de que sepan con quién han estado tratando realmente. El martes por la mañana me vestí con mi ropa de siempre y conduje una vez más hasta el banco. Pero esta visita era diferente. Esta vez no solo estaba dejando claro un punto. Esta vez lo estaba cambiando todo. El martes por la mañana llegó con una llamada telefónica inusual. Era David, y sonaba alterado de una forma que no le había oído en años. Papá, tenemos que hablar. ¿Puedes venir esta noche? Rebecca estará en casa del trabajo alrededor de las 7. Claro, hijo. ¿Está todo bien? Solo ven. Te lo explicaremos todo cuando llegues. Yo sabía exactamente qué había provocado aquella invitación repentina. La tarde anterior, había entrado en First National Bank y había transferido $4,200,000 desde mi cuenta principal de inversión a la pequeña cuenta corriente que Rebecca llevaba vigilando durante 18 meses. Harold tenía razón. Una transferencia de esa magnitud habría activado alertas inmediatas en todo el sistema del banco. Rebecca la habría visto en cuestión de horas. Pasé el día preparándome en silencio para lo que sabía que sería la conversación más importante de mi relación con mi hijo. Reuní copias de documentos financieros, escrituras de propiedades y estados de inversión, no para presumir, sino para dar contexto a lo que realmente había estado ocurriendo en nuestra familia. Exactamente a las 7, llamé a la puerta del apartamento de David y Rebecca. Era un lugar bonito, aunque sabía que les costaba pagar el alquiler. David abrió la puerta y pude ver la confusión y la incertidumbre en sus ojos. «Papá, entra. Rebecca está en la sala». Lo seguí al interior, notando lo diferente que se sentía el ambiente en comparación con mis visitas anteriores. Normalmente había tensión en el aire, una sensación de que yo era una intrusión no deseada en su vida sofisticada. Esa noche, aquella tensión había sido reemplazada por algo completamente distinto. Rebecca estaba sentada en su sofá de cuero, todavía con la ropa de trabajo. Su compostura normalmente perfecta estaba resquebrajada,
y parecía alguien que había recibido una noticia impactante y aún no la había procesado del todo. «Hola, Rebecca», dije educadamente, tomando asiento en la silla frente a ella. Me miró fijamente durante un largo momento antes de hablar. «Michael, creo que ha habido algún tipo de error con tu cuenta bancaria». «¿Qué tipo de error?». David se sentó junto a su esposa, inclinado hacia adelante con las manos entrelazadas. «Papá, Rebecca vio que depositaste más de $4 millones ayer. Eso no puede estar bien, ¿verdad? ¿Alguien está usando tu cuenta para lavar dinero o algo así?». Casi sonreí ante su inocencia. Incluso frente a la evidencia de mi riqueza, su primera suposición era que algo ilegal debía estar ocurriendo. «No hay lavado de dinero, hijo. Fue una transferencia legítima desde una de mis cuentas de inversión». El rostro de Rebecca se puso pálido. «¿Una de tus cuentas de inversión? ¿Cuántas cuentas tienes?». «Varias», respondí con calma. «Llevo invirtiendo más de 40 años. Suele acumularse». El silencio que siguió fue profundo. Podía verlos a los dos intentando procesar aquella información, intentando reconciliarla con la idea que tenían de quién era yo. David fue el primero en hablar. «Papá, si tienes esa clase de dinero, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué conduces esa vieja camioneta? ¿Por qué llevas esa ropa? Porque las posesiones materiales no definen el valor de una persona. David, tu madre y yo aprendimos eso al principio de nuestro matrimonio. Construimos riqueza para crear seguridad y opciones, no para impresionar a la gente». Rebecca finalmente encontró su voz. «Pero pediste $80 la semana pasada. ¿Por qué alguien con millones de dólares necesitaría retirar una cantidad tan pequeña?». La miré directamente, dejando que el peso de mi mirada cayera sobre ella. «Rebecca, creo que sabes exactamente por qué estuve en tu banco la semana pasada, y creo que sabes exactamente lo que me dijiste». Su rostro se puso rojo. «Solo estaba haciendo mi trabajo. La seguridad bancaria exige que seamos cautelosos con clientes inusuales». «¿Clientes inusuales?», repetí. «¿Así llamas a tu propio suegro?». David nos miró a ambos, claramente percibiendo tensiones que no entendía. «¿Qué pasó en el banco?». Rebecca dijo: «Viniste actuando de forma extraña e incomodaste a todos». Metí la mano en mi chaqueta y saqué una pequeña grabadora digital que Harold me había dado. «David, antes de continuar esta conversación, quiero que escuches algo». Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par. «¿Qué es eso?». «Es una grabadora. Harold me sugirió que empezara a llevar una para protegerme en situaciones donde la gente pudiera tergiversar lo que realmente pasó». Pulsé reproducir y la voz de Rebecca llenó la habitación. «Aquí no atendemos a gente de la calle. Quizá debería probar en la casa de cambio de la calle de abajo. Allí son más flexibles con personas de su condición». El color desapareció por completo del rostro de David. Se giró para mirar a su esposa como si la estuviera viendo por primera vez. «Rebecca, ¿le dijiste eso a mi padre?». La compostura de Rebecca finalmente se rompió por completo. «David, no lo entiendes». Parecía una persona sin hogar. Me estaba avergonzando delante de mis compañeros y de los clientes. Yo intentaba mantener estándares profesionales. «¿Estándares profesionales?», interrumpí. «¿Así lo llamas cuando accedes ilegalmente a la información de cuentas de clientes para espiar a tu propia familia?». Tanto David como Rebecca se quedaron paralizados. La acusación quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar. «¿De qué estás hablando?», preguntó David. Saqué una carpeta que Harold había preparado y la puse sobre la mesa de centro entre nosotros. «Rebecca ha estado accediendo a mis registros bancarios durante 18 meses sin autorización. También ha estado revisando la información financiera de otros miembros de la familia. Es un delito federal». La mano de Rebecca empezó a temblar. Yo solo, tenía razones comerciales legítimas». «¿Qué razones comerciales?», pregunté con calma. «¿Qué asunto bancario legítimo requería que revisaras el saldo de mi cuenta cada mes?».
¿Qué propósito comercial servía hacer verificaciones de crédito a mi cuñada y a mi sobrino? David tomó la carpeta y empezó a leer la documentación que Harold había recopilado. Con cada página, su expresión se volvía más oscura. Rebecca, esto muestra que accediste a la cuenta de papá 43 veces en el último año y medio. 43 veces. Y has estado mirando la información de Marta, de James y de Ellen. Puedo explicarlo, dijo Rebecca desesperada. Intentaba proteger a nuestra familia. Quería saber si alguien se estaba aprovechando de ti económicamente. Intentaba ayudar. ¿Ayudar? Pregunté. Contándole a los familiares que yo tenía problemas económicos, difundiendo historias sobre mis asuntos personales, convenciendo a mi propio hijo de que necesitaba asesoramiento y ayuda financiera. David miraba a su esposa con una mezcla de conmoción y repulsión. ¿Es eso cierto? ¿Has estado contándole a la gente cosas sobre las finanzas de papá? El silencio de Rebecca fue respuesta suficiente. Me incliné hacia adelante en la silla. David, durante los últimos 18 meses, tu esposa ha estado usando información privilegiada para manipular la forma en que nuestra familia me ve. Convenció a todos de que yo apenas salía adelante económicamente, de que estaba desconectado y necesitaba orientación. Me convirtió en un caso de caridad ante los ojos de mis propios parientes. ¿Pero por qué?, preguntó David, con la voz apenas por encima de un susurro. Control, respondí. Mientras todos creyeran que yo tenía dificultades, Rebecca podía posicionarse como la exitosa, la sofisticada. Podía ser la voz de la razón, la que entendía cómo funcionaban el dinero y el estatus social. Podía empujarme poco a poco hacia los márgenes de nuestra familia. Rebecca se levantó de repente y caminó hasta la ventana. Tú no entiendes la presión que tengo en ese banco. Trabajo con clientes ricos todos los días. Veo cómo viven, cómo visten, cómo se presentan. Y luego mi suegro aparece pareciendo que acaba de salir de una obra, pidiendo dinero para la compra. Eso me afecta profesionalmente. Así que decidiste humillarme en público para proteger tu imagen. Ella se giró de golpe, con lágrimas corriéndole por la cara. Nunca quise que llegara tan lejos. Solo quería que entendieras que las apariencias importan, que estabas frenando a David por asociación. David se levantó lentamente, con el rostro pálido de ira. ¿Frenándome? Rebecca, es mi padre. Un padre que viste como un jornalero y conduce una camioneta más vieja que nuestro matrimonio, respondió ella. ¿Sabes lo que dicen mis compañeros cuando descubren que estoy relacionada con él? La habitación quedó completamente en silencio. Incluso Rebecca pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Me levanté y recogí mis papeles. Rebecca, me has mostrado exactamente quién eres. También le has mostrado a David quién eres. Creo que mi trabajo aquí ha terminado. Mientras caminaba hacia la puerta, David me llamó. Papá, espera. ¿Qué pasa ahora? Me giré para mirar a mi hijo. Ahora tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser, David. ¿Qué tipo de matrimonio quieres tener? ¿Qué tipo de familia quieres construir? Miré a Rebecca una última vez. En cuanto a ti, Rebecca, quizá deberías empezar a buscar un nuevo trabajo. Las violaciones federales bancarias suelen tener consecuencias graves. Al salir de su apartamento, pude oírlos discutir detrás de mí, con voces cada vez más altas, llenas de ira y reproches. No sentí satisfacción por su dolor, pero sí sentí algo que no había experimentado en años. Una claridad absoluta sobre cuál era mi lugar en mi familia. La verdad por fin estaba al descubierto. Ahora todos tendrían que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Han pasado 6 meses desde aquella confrontación en el apartamento de David y Rebecca, y las consecuencias siguen remodelando todo lo que creía saber sobre la familia, la lealtad y la verdadera naturaleza de las personas más cercanas a nosotros. Rebecca perdió su empleo en First National Bank 3 semanas después de nuestra conversación. La investigación federal que Harold ayudó a iniciar encontró pruebas de violaciones sistemáticas de privacidad que afectaban a docenas de clientes durante un periodo de 2 años.
Fue despedida de inmediato y enfrentó cargos federales que terminaron en un acuerdo de culpabilidad, libertad condicional y exclusión permanente de la industria bancaria. David solicitó el divorcio 2 meses después. La disolución de su matrimonio no fue agradable. Rebecca luchó por una pensión conyugal, alegando que había renunciado a oportunidades profesionales para apoyar el avance de David. Exigió la mitad de todo lo que habían adquirido juntos, que no era mucho, ya que la mayor parte de su estilo de vida había sido financiado con tarjetas de crédito y préstamos que apenas podían pagar. Lo que ella no sabía, lo que David no le había contado, era que 3 años antes yo había pagado en silencio sus préstamos estudiantiles. $43,000 que le habrían llevado años devolver. Lo hice de forma anónima a través de un abogado porque quería que mi hijo empezara su matrimonio sin la carga de una deuda. Le había pedido a David que nunca se lo mencionara a Rebecca porque no quería que se convirtiera en una fuente de drama familiar. Cuando esta información salió a la luz durante el proceso de divorcio, el abogado de Rebecca intentó argumentar que yo había estado apoyando en secreto su matrimonio todo el tiempo, lo que le daba derecho a seguir recibiendo apoyo económico. Al juez no le impresionó esa lógica. David volvió a vivir conmigo temporalmente mientras ordenaba sus finanzas y su vida. Al principio fue extraño tener a mi hijo de 40 años durmiendo en su habitación de infancia, desayunando en la misma mesa donde yo lo había ayudado con los deberes 30 años antes. Pero también nos dio tiempo para hablar de una manera en la que no lo habíamos hecho en años. «Papá», me dijo una mañana tomando café. «Te debo una disculpa que ni siquiera sé cómo empezar». Dejé el periódico sobre la mesa y miré a mi hijo. Parecía mayor de lo que era, desgastado por el estrés del divorcio y por la revelación de aquello sobre lo que realmente se había construido su matrimonio. «No me debes nada, David». «Sí, te lo debo». Dejé que Rebecca me convenciera de que necesitabas mi ayuda, de que no entendías cómo funcionaba el mundo moderno, de que de alguna manera me estabas frenando. Sacudió la cabeza. Empecé a verte a través de sus ojos en lugar de a través de los míos. Hablamos durante horas aquella mañana sobre cómo funciona la manipulación sutil. Cómo alguien puede cambiar poco a poco tu percepción de la realidad sin que ni siquiera te des cuenta. David me contó conversaciones con Rebecca en las que ella sembraba dudas sobre mi criterio, mi relevancia, mi valor para la familia. Hizo que pareciera que preocuparse por ti significaba ayudarte a cambiar, explicó. Como si lo correcto, lo amoroso, fuera modernizarte, mejorar tu estilo de vida, enseñarte a presentarte mejor. Escuché sin juzgar mientras mi hijo procesaba su culpa y su confusión. Había pasado meses enfadado por su comportamiento, pero al oírle explicar lo cuidadosamente que Rebecca había orquestado su cambio de actitud hacia mí, me di cuenta de que él había sido tan víctima de su manipulación como yo. El resto de nuestra familia tardó más en comprender lo que realmente había ocurrido. Mi prima Marta me llamó después de enterarse de que Rebecca había accedido ilegalmente a sus registros bancarios. «Michael, no sé qué decir. Nos dijo a todos que estabas pasando dificultades económicas». Lo hizo sonar como si fueras demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero como si David estuviera preocupado por ti. Conversaciones similares ocurrieron con mi sobrino James, mi cuñada Ellen y varios otros familiares. Rebecca había creado toda una narrativa sobre mis circunstancias, usando información obtenida ilegalmente para parecer informada y preocupada, mientras me pintaba como un anciano en declive que necesitaba una intervención familiar. La conversación más dolorosa fue con Ellen, la hermana de Sarah, que al parecer había estado planeando hablar conmigo sobre mudarme a una residencia para mayores porque Rebecca le había dicho que yo ya no podía mantener mi casa adecuadamente. «Me siento como una tonta», dijo Ellen cuando llamó para disculparse. «Debería haber hablado contigo directamente en lugar de creer información de segunda mano». Pero la verdadera transformación llegó en mi relación con David. Vivir juntos de nuevo, aunque fuera temporalmente, nos recordó a ambos lo que habíamos perdido cuando la influencia de Rebecca se apoderó de todo. Empezamos a trabajar juntos en proyectos de mejora de la casa como cuando él era más joven. Tuvimos largas conversaciones sobre la vida, sobre los valores, sobre lo que realmente importaba. Una noche,
Mientras estábamos restaurando la terraza detrás de mi casa, David me preguntó por mi riqueza. Papá, todos esos años en los que tú y mamá estuvisteis ahorrando e invirtiendo, ¿alguna vez pensasteis en gastar más en vosotros? Podríais haber tenido cualquier cosa que quisierais. Dejé de lijar la tabla de la terraza en la que estaba trabajando y miré a mi hijo. David, tu madre y yo teníamos todo lo que queríamos. Nos teníamos el uno al otro. Te teníamos a ti. Teníamos nuestra salud y nuestro hogar. ¿Qué más podíamos necesitar? Pero podríais haber viajado por el mundo, comprado coches de lujo, vivido en una mansión. ¿Y eso nos habría hecho más felices? ¿Te habría hecho a ti una mejor persona? ¿Habría hecho a nuestra familia más fuerte? Pensó en eso durante un rato antes de responder. Rebecca siempre decía que el éxito significaba mostrarle a la gente lo que podías permitirte. Rebecca se equivocaba en muchas cosas, respondí con suavidad. El verdadero éxito es tener la libertad de vivir de acuerdo con tus valores, no con las expectativas de los demás. Hace 3 meses, David encontró su propio apartamento al otro lado de la ciudad. Es un lugar modesto, muy dentro de sus posibilidades, amueblado de forma sencilla pero cómoda. Empezó a salir de nuevo con alguien, una profesora llamada Jennifer, que parece genuinamente interesada en quién es él y no en lo que posee. La semana pasada, trajo a Jennifer a cenar. Llevaba vaqueros y un jersey, ayudó con los platos y se rió con mis historias sobre las travesuras de David cuando era niño. Cuando se marchó aquella noche, me abrazó y dijo, «Puedo ver de dónde saca David su bondad. Yo también he hecho algunos cambios en mi vida. No en mi estilo de vida. Sigo conduciendo mi vieja camioneta y usando mi ropa cómoda. Pero sí en mis prioridades. He empezado a hacer voluntariado en un programa local de alfabetización, ayudando a adultos a aprender a leer. Me he unido a un club de carpintería donde enseño a los miembros más jóvenes técnicas tradicionales de trabajo artesanal. Y, lo más importante, he comenzado el proceso de crear una fundación que continuará después de que yo ya no esté. La mayor parte de mi riqueza apoyará programas de educación y vivienda para familias trabajadoras. Personas que, como Sara y yo lo fuimos una vez, están intentando construir algo mejor para sus hijos. David heredará lo suficiente para vivir cómodamente y perseguir sus intereses, pero no tanto como para que nunca necesite trabajar o encontrar su propio propósito. Hemos hablado de esto extensamente y entiende mi razonamiento. No quiero dejarte una carga disfrazada de bendición, le dije. Quiero dejarte la libertad de convertirte en quien estás destinado a ser. El mes pasado me crucé con Rebecca en el supermercado. Se veía diferente, más mayor, más dura de alguna manera. Su ropa seguía siendo elegante, pero pude ver la tensión alrededor de sus ojos. Empezó a pasar de largo sin saludarme, luego se detuvo y se giró. Michael, dijo en voz baja. Quiero que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Miré a aquella mujer que había causado tanto dolor en mi familia y sentí algo que no esperaba. Lástima. Rebecca, pasaste 2 años estudiando mi información financiera de forma ilegal. Usaste esa información para manipular la percepción que mi familia tenía de mí. Me humillaste públicamente para proteger tu propia imagen. Eso no fueron errores ni accidentes. Fueron decisiones. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Lo sé. Es solo que, pensé que estaba protegiendo a David de ser asociado con el fracaso. El único fracaso aquí fue no entender lo que de verdad importa en la vida. Mientras conducía a casa aquella tarde, pensé en las lecciones que aquella experiencia me había enseñado. Sobre la diferencia entre ser respetado y ser temido, sobre la importancia de saber quiénes son realmente las personas frente a quienes fingen ser. Sobre el valor de vivir con autenticidad, incluso cuando otros no entienden ni aprecian tus decisiones. Sobre todo, aprendí que la riqueza sin sabiduría no significa nada, pero la sabiduría sin el valor de actuar según ella no vale de nada. Esta noche David vendrá a cenar. Vamos a planear un viaje de pesca, algo que no hemos hecho juntos en más de 5 años. Jennifer quizá venga con nosotros, aunque nunca ha pescado antes.
Tengo ganas de enseñarle. Hay algo tranquilo en estar de pie en un arroyo silencioso, lanzando el sedal al agua, esperando con paciencia lo que pueda venir. Se parece mucho a la vida, en realidad. No puedes controlar lo que vas a pescar, pero sí puedes controlar cómo te preparas, cómo esperas y cómo manejas lo que sea que llegue a ti. Rebecca me enseñó que algunas personas siempre te juzgarán por tu apariencia, tus posesiones, tu estatus en su jerarquía social. Pero también me enseñó que esas personas revelan mucho más sobre sí mismas de lo que jamás revelan sobre ti. Tengo 63 años, y por fin entiendo lo que mi padre quiso decirme hace décadas cuando me dijo que la verdadera riqueza de un hombre no se mide por lo que posee, sino por aquello de lo que puede alejarse sin perderse a sí mismo. Me alejé de las falsas percepciones de mi familia, de sus intentos equivocados por cambiarme, del dolor de ser malinterpretado por las personas que más amaba. Y al hacerlo, encontré el camino de vuelta hacia mi hijo, hacia mis valores y hacia una paz que no había sentido en años. A veces la mejor venganza no es quedar por encima. A veces es simplemente negarte a convertirte en la persona que los demás quieren que seas.